quisieran abrir, por favor, la escritura en la carta primera del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy tenemos la celebración de la Cena del Señor y antes de seguir con la exposición de los profetas menores que hemos estado haciendo, hemos querido tomar un descanso, un cambio para hablar un poquito de una de las prácticas, ordenanzas, símbolos de gracia, podríamos llamarlo, que es la Cena del Señor. La iglesia cristiana tiene dos prácticas que el Señor Jesús le mandó realizar cotidianamente. La primera de ellas es el bautismo. Y el bautismo no es otra cosa sino la identificación pública de una persona con Jesús. Yo me identifico completamente con Jesús, públicamente. Él es mi Señor, a Él le doy cuentas, con Él quiero caminar junto. Por eso el ponerse en este símbolo de sumergirse en el agua no significa otra cosa sino estar identificado completamente con Jesús en su muerte, pero también en su resurrección al salir. Esa es una práctica que hacemos como iglesia. El bautismo es algo que nos acompaña siempre, principalmente aquellos que vienen al Señor y que quieren identificarse con Él de esa forma. La segunda práctica de gracia, símbolo de gracia, ordenanza, como usted quiera llamarlo, es la Santa Cena. La llamamos Santa Cena porque Jesús la realizó con sus discípulos en una cena, aun cuando la tomamos en la mañana casi siempre, ¿no? Hoy hablamos de tener la Santa Cena y él va a decir Santa Cena en el desayuno. A diferencia de algunos restaurantes que dicen se sirven los desayunos todo el día, aquí se sirven la cena todo el día, porque no importa que no sea cena, la celebramos en la mañana. La Cena del Señor. Yo quisiera hablar con ustedes de este capítulo 11 de Primera de Corintios. No prometo que voy a terminar esto y por eso vamos a celebrar la cena también el próximo domingo. Algo raro para algunos de ustedes, pero en la medida que explico el pasaje y qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando celebramos la cena, creo que entenderán por qué. Lo podemos hacer hoy y lo podemos hacer la próxima semana, si es que así lo queremos. Estoy pensando en Primera de Corintios capítulo 11, y en este capítulo 11, la sección que va desde el versículo 17 hasta el final, son varios versículos. En realidad lo que acontece aquí es algo importante y la parte que quiero tratar con ustedes en esta exposición del texto bíblico es precisamente esta sección que tiene que ver con tres divisiones centrales. La primera sección comienza en el versículo 17 y es darnos el contexto, darnos el trasfondo de lo que significa celebrar la Cena del Señor. En segundo lugar, ¿cuál es el contenido de la Cena del Señor? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué incluye la Cena del Señor? Y en tercer lugar, hablar de las consecuencias de la realización de la Cena del Señor o de la mala realización de la Cena del Señor también. Estas tres secciones del pasaje, no prometo que lo voy a terminar hoy, por eso quizás el próximo domingo vamos a mirarlo con más detenimiento, ciertas cosas que hoy no podamos tocar completamente. Pero es importante reconocer que el Señor Jesucristo también nos pidió que celebráramos su cena. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? Aparece en primer lugar en la vida de la iglesia en este pasaje. Primera de Corintios capítulo 11. Ustedes y yo debemos recordar que los primeros escritos del Nuevo Testamento no son los evangelios. Los primeros escritos del Nuevo Testamento no nos cuentan la vida del Señor Jesús. Los escritos del Nuevo Testamento comienzan con las cartas del apóstol Pablo. Es decir, lo que se escribió primero, lo que Dios, lo que Jesús propiamente
nos dijo primero fue lo que aparece en las cartas del apóstol Pablo como Primera de Corintios, escrita más o menos allá por el año 51, 52. El Señor Jesucristo había muerto en el más o menos 33. Eso significa que estamos apenas a unos 20 años después de que el Señor Jesús murió y resucitó, cuando el apóstol Pablo les está escribiendo a esta iglesia de los Corintios. Les escribe, y una de las cosas que el apóstol Pablo les hace ver aquí es que una de las cosas que Jesús quiere que la iglesia celebre es esta Santa Cena. Los corintios no eran una iglesia fácil, no eran como ustedes, hermanos. Era una iglesia conflictiva, era una iglesia difícil. Había un montón de sabiondos, por ejemplo. Corinto, donde estaba esta iglesia, era conocido por ser una ciudad de intelectuales, de filósofos, de doctores, de conocedores de la filosofía. Interesantemente, el apóstol Pablo, cuando llega y les habla a ellos, les dice: yo no les voy a hablar mucha filosofía, ¿saben? Lo único que les voy a decir y les voy a hablar sobre lo que voy a hacer central es a Jesucristo. Les voy a predicar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Esto es lo central del evangelio. Era una iglesia complicada porque dentro de ellos tenían bandos, había divisiones, había no solo los que se jactaban de seguir al mejor orador, sino también aquellos que se jactaban de ser humildes porque seguían solo a Jesús. Y el apóstol Pablo les dice: no, esto de que haya bandos no es correcto, esto de que haya divisiones no es correcto, eso de que se estén peleando en las iglesias no es correcto. Si tan solo pusiéramos los ojos en el Jesús crucificado, si tan solo nos recordáramos del Señor crucificado, entenderíamos por qué en la vida de la iglesia debería ser la práctica de la Santa Cena. La Santa Cena no es otra cosa sino el recordar la vida al hombre, al Señor Jesús propiamente. Háganlo en memoria de mí, va a decir varias veces el Señor. Esta iglesia era complicada también porque tenían problemas morales. Qué cosa más difícil es tratar un asunto donde hay problemas morales en la iglesia. Cuando existen hombres que, mire, todos ustedes están conmigo, hermano. Todos nosotros somos pecadores, perdonados por el Señor y con el deseo de serle obedientes. El problema está cuando en la iglesia hay gente que dice seguir al Señor Jesucristo, ser parte de la iglesia, querer reunirse todos los domingos y seguir en una vida pecaminosa de desobediencia constante. De una persona que vive, por ejemplo, en adulterio. Una persona que está, pero no le aflige, llega a la iglesia, canta con la gente, lee la escritura, pero ella está viviendo en adulterio. Este tipo de iglesias era esta, y el apóstol Pablo los va a regañar precisamente porque Pablo no está con ellos, está escribiéndoles obviamente, y ahí fíjese que se había cometido incluso la aberración esta, el pecado que un fulanito tenía como esposa o como mujer a la madrastra. Ahí, si usted quiere leerlo, 1 de Corintios capítulo 5, y Pablo se enoja otra vez porque eso no es correcto, y le llega a decir: saquen a ese fulano de ahí, sáquenlo, no se puede ser cristiano de esa forma. La iglesia entonces de Corinto otra vez es una iglesia difícil, pero interesantemente es una iglesia bendecida por el Señor. Pablo les dice a los mismos corintios que Dios los había dotado de un montón de dones. Ustedes están llenos de dones. Aquí había hombres y mujeres con todos los dones. De hecho, el apóstol va a hablar en el capítulo 12 de los dones. Después de terminar este asunto de la cena, va a hablarles de los dones. Que Dios les ha hecho a algunos capaces para la administración, que a algunos les ha dado la habilidad de cantar, que a otros les ha dado el don de la misericordia, es decir, el de ayudar a los demás. A otros los ha hecho capaces de enseñar. A otros son un montón de dones que los corintios tenían y sin embargo estaban mal en algo central. Algo que es importante recordar a ustedes y que ustedes y yo debemos tener siempre en mente: los dones que Dios le da a sus hijos no siempre están relacionados con la santidad de las personas.
Una persona puede ser un gran cantante, por ejemplo, que es una habilidad increíble, una habilidad tremenda. Yo quisiera tenerla. Algunos dicen que la tengo. Pobrecito, que siga soñando. Pero los dones, de acuerdo a la teología del apóstol Pablo en 1 Corintios, no son tan importantes como la santidad. No son tan importantes como el amor santo. De tal forma que los dones que Dios nos da, las habilidades que Dios nos da, deben estar siempre sujetadas, sumisas, bajo la santidad y el amor. Esta es parte de la enseñanza del apóstol Pablo. Y al comenzar el capítulo 11, donde Pablo se dedica a enseñarle sobre la cena del Señor, el contexto en el que comienza precisamente es ese. Escuche la primera parte entonces, el contexto de lo que significa la cena del Señor. Versículo 17. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma su cena primero, y uno tiene hambre y el otro está ebrio. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Este es el pastor genuino, ¿no? Que les dice cuánto los amo, hermanos, cuán capaces son, hermanos, qué bendición estar con ustedes, pero no se quita también la capacidad de decirles, estos están haciendo lo mal. Esto no se trata solamente de alabarte y decirte qué buena persona eres y qué bien lo estás haciendo. El apóstol Pablo y la Escritura siempre también tienen tiempo para decirte hay algunas áreas en las que no está funcionando. Nos recuerda el Señor Jesús y las 7 epístolas en el Apocalipsis, donde siempre le reconoce el valor, lo que están haciendo las iglesias, pero les dice, pero tengo una cosa contra ustedes. Así está el apóstol Pablo. Si leyeron conmigo esto que está acá, Pablo les dice, no les alabo, no los alabo, no es de alabar. Ustedes se reúnen y dicen que celebran algo que se llama la Santa Cena, pero tal cosa no es la Santa Cena. Tal cosa no es la Santa Cena. ¿Qué es entonces la Santa Cena? ¿Qué es entonces la Santa Cena si aquellos que estaban en Corinto se reunían, quizás iban a comer lo mismo que en un momentito nosotros vamos a comer, el pan y el vino? El pan y el vino lo hacían y Pablo les dice, no sirve de nada. Pablo les dice, eso que están haciendo no funciona así. ¿Y qué estaban haciendo estas personas, al fin de cuentas? Había bandos, había divisiones, y estaban haciendo este tipo de excesos, ¿no? Aparentemente, por lo que dice aquí, fíjese, por favor, hermanos bautistas, queridos bautistas, hermanos bíblicos, fíjese, estaban comiendo durante la cena y unos se adelantaban a los otros y otros se quedaban sin comer. Unos comían tanto y bebían tanto que quedaban borrachos. ¡Uy! ¡Qué exceso! ¡Uy! Esa no es la iglesia primitiva, usted. La iglesia de Corinto tenía gente que estaba abusando de lo que estábamos haciendo aquí. Por cierto, lo que vamos a tomar aquí es un fresquito, ¿no? Un fresquito, decimos nosotros. No sé si usted lo... es una agüita, ¿cómo dicen en México? Un agua fresca. Es un agua fresca, que parece vino, pero no es vino. Pues los corintios no hacían eso. Tenían vino de verdad y compartían vino de verdad, igual que los judíos, cuando el Señor Jesucristo lo instauró esta práctica. Lo hacían así. Pero estaban haciendo tal relajo que parecía a algunas asambleas de iglesias, asamblea general de iglesias bautistas, ¿no? En donde se reúnen y empiezan a comer como cuando ustedes... Seguramente ustedes han oído tantas veces esto, que los evangélicos no hacen, no toman, no chupan, no se embolan, pero para comer,
comen, pero comen como náufragos. Es decir, y cuando hay comida, yo recuerdo a algún líder por allá hace algunos años que dijo, decidió cerrar la iglesia y la cerró. Y la verdad es que solo por la gracia de Dios nosotros supimos de eso, nos hicimos cargo después de la iglesia y la iglesia ahora está viva ahí en Arlington y grande por la gracia de Dios. Pero este anterior líder decidió cerrar la iglesia porque se dio cuenta que los fulanitos que llegaban a la iglesia solo llegaban y saturaban la iglesia cuando había fiesta y cuando había que comer. Y él se cansó, nos dijo. Yo ya estoy cansado, nos dijo, que esta gente solo cuando hay cosas de comer viene. Y así sí podemos mantener la iglesia llena. Porque la gente llega y llega a comer y se pega unas comidas, perdón, me iba a decir otra palabra, pero que Padre y Señor mío. Pues eso no es nuevo. Aquí en el contexto de lo que era la cena del Señor estaba sucediendo y estos corintios lo estaban haciendo al punto de que dejaban a gente. Imagínense que vamos a celebrar la cena del Señor y resulta que como el pedacito de pan es muy chiquito, yo decido, no, voy a echar 10 de esos que están ahí, tal vez me hace algo, y dejo a varios de ustedes sin comer el asunto y aquellos se me quedan viendo, ¿verdad? Pero había una cuestión un poco más profunda en esto, porque la celebración de la cena del Señor, tal como la Escritura nos lo dice en los varios evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, nos enseñan que era una cena. Y la iglesia primitiva también nos lo dice, que era una cena, era una reunión en donde no solo comían ese pedacito, sino que también tenían más comida. Era más comida. Se sentaban y comían. Y juntos con esto celebraban este momentito de partir el pan y después de cenar, tomar la copa. Igual como el Señor Jesús lo había hecho. Al celebrar la cena del Señor, tal como Dios quiere que lo celebremos, debemos pensar en primer lugar que a Dios no le interesa un rito por rito. Lo que tenemos enfrente de nosotros no es un rito mágico con el que usted se hace más santo, más bueno, más consagrado, tiene más vida, le da algo que antes no tenía usted. No. En el pasaje que tenemos enfrente, quizás no vamos a llegar a él hoy, pero lo haremos el próximo domingo, vamos a oír al Señor Jesucristo diciéndonos que esto se hace, es un símbolo de gracia, porque en él recordamos lo que es Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros, para que no se nos olvide. Y en virtud de eso, cuando tenemos una iglesia celebrando un rito, mientras ellos son un atajo, perdónenme la expresión otra vez, yo parezco aquel cura de la vida, si no han visto la película en blanco y negro de Tintán, La vida inútil de Pito Pérez, donde aparece el padre Pureco. El padre Pureco es un predicador muy bueno, por cierto. Y al predicar le dice a Tintán, que es el sacristán ahí, le dice, es que si no les hablo así no entienden. Es que, sí, padre, le dice Tintán, pero ocupe el latín, le dice, mejor, porque los puede ofender en latín y así nadie se le ofende. Pablo no seguía los consejos de Tintán. Pablo, el Señor no sigue esos consejos. No se puede seguir diciendo que voy a celebrar el rito mientras en nuestra iglesia hay divisiones, mientras en nuestra iglesia hay pleitos, mientras no nos podemos poner de acuerdo en las cosas del Señor. Es increíble a veces que después de una asamblea en donde se han tirado sillas y se han hecho pero de todo, algunas iglesias, no las nuestras, ¿no? Y mira que no estoy exagerando, porque sí he estado en contextos en donde la reunión de la asamblea, porque no se ponen de acuerdo los hermanos diáconos junto con el pastor o el pastor contra los diáconos, empiezan a tirarse sillas porque se odian en cierta forma por lo que están diciendo. Eso nos parecería terrible, ¿no es cierto? Pero algo así estaban haciendo los corintios. Algunos estaban hasta quedando totalmente bolos mientras los otros estaban padeciendo necesidad. ¿Por qué no es eso lo que Dios quiere?
Porque cuando celebramos la cena del Señor, de lo que nos acordamos es de un hombre que hace 2000 años, en lugar de querer partirle la cara a los demás, porque son cualquier cosa que usted quiera ponerle, él decidió partirse a sí mismo. Y cuando él parte el pan, precisamente, cuando les dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, nos recuerda otra vez el contexto en donde se debe celebrar la cena del Señor. Si no la celebramos en ese contexto, si este símbolo lo celebramos en otro ambiente, con gente que no le importa qué es lo que está haciendo, con gente que vive en pecado continuamente y no quiere reconocerlo, de nada nos sirve el símbolo de gracia que es la cena del Señor. Pablo va a decir, eso no es la cena del Señor. Por tanto, cuando os reunís, versículo 20, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno toma su cena primero y uno tiene hambre y otro está ebrio. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? Fíjese aquí hay un nudo de problemas de esta gente. En primer lugar, dice Pablo, ustedes están menospreciando lo que hacemos aquí. No les importa lo que están haciendo. Ustedes lo hacen sin pensarlo. Y eso lo va a repetir más adelante. Esto que hacemos, lo hacemos bien pensado. Por eso es que no se le da a niños que no entienden todavía. Esto no es un juguito al que quiero yo saber cómo es, ¿verdad? Que pruebe. No, esto es algo serio. Piénselo. Porque al hacerlo estamos recordando lo que Jesús significa para nosotros. No queremos despreciar lo que se hace aquí. Tampoco, dice, queremos hacer sentir mal a los demás. Cuidado con levantar ese tipo de ideas que en algunas iglesias también se ha dado, en las que los que toman la cena del Señor son los más santos. Y están viendo mira, aquel no la tomó. Aquel no la tomó. A saber qué le pasó. A saber cómo está. No debe ser así. O avergonzáis a los otros en este sentido. Cuidado con este tipo de cosas. Yo recuerdo que en mi malentendimiento de la cena del Señor, cuando era un adolescente, quizás de la edad de Tony, me pegué una peleada con un compañero en la escuela y había varias semanas en las que estaba enojado con él porque nos había votado, pero con ganas, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan. Antes, ¿qué es eso de bullying y nada? Ahí, al final, a la salida te veo. ¿Verdad? ¿Te acuerdan? ¿Qué bullying y que nada? A veces a uno le pegaban la revolcada, pues, porque no había... Pero ahí se arreglaban las cosas o no se arreglaban y así vivía uno. Pues yo en ese tiempo, en esa manera de ver el asunto, le llegaba a la iglesia y pasé varias semanas sin tomar la cena del Señor. ¿Verdad? Sin tomar la cena del Señor. Y creía que no debía hacerlo por esa situación, ¿no? Por esa situación. Y así pasé mucho tiempo. Hasta algún líder llegó a hablar conmigo pensando que quizás yo estaba en alguna otra cosa de esas feas, ¿verdad? Que quizás... Pero gracias a Dios, pues no era algo así. Pero después me di cuenta que no es cuestión de simplemente decir, es que aquel no la está haciendo porque quizás está mal. Y a lo mejor hay un malentendimiento de lo que es la cena del Señor, hermanos queridos. Entonces, al celebrar la cena del Señor, recuerden el contexto una vez más. El contexto es, a Dios le importa lo que usted ha estado haciendo. Si vive una vida pecaminosa, si no se arrepiente de esa vida pecaminosa, de nada le sirve lo que va a tomar. De nada le sirve. Aún peor, el contexto más adelante, no voy a alcanzar a llegar ahí ahora, más adelante Pablo va a advertir a los creyentes. Si después de esta advertencia tú sigues haciéndolo como te dije que no se hace, estás apostando con el pellejo. Estás apostando con el... ¿Me entienden, verdad, hermanos? No. Apostando con el pellejo. ¿Qué significa eso, doña Mari? Apostar con el pellejo. Muy salvadoreño yo aquí.
Arriesgando el pellejo. Es decir, nadie pierde sino tú. Al fin de cuentas, te la vas a ver con Dios. Si no me haces caso, no me hagas caso, te la vas a ver con Dios. Eso es lo que Pablo va a decir más adelante con un poquito de más detalle. ¿Debemos considerar lo que hacemos en este momento como algo especial? Sí. ¿Porque es algo que Dios quiere que hagamos? Sí. Pero al hacerlo, lo central es que recordemos que el que se dio su vida por nosotros, el que dio su vida por nosotros, prefirió ser partido por nosotros y no partírnosla a nosotros. Perdónenme la expresión si me entiende bien. Entonces, si las únicas opciones son, te la voy a partir, o me la partes, ya saben cuál es la opción que Dios quisiera que tomaras. Algunas veces soy un poco obstuso, un poco difícil de entender, creo yo, ¿no? El Señor, Pablo les dice, no los alabo porque fíjense lo que están haciendo y eso va en contra de la cena del Señor. Eso ya no es la cena del Señor. Miremos un poquito, antes de celebrar hoy la cena del Señor, miremos un poquito el contenido de lo que es, al fin de cuentas, la cena del Señor. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es por vosotros, que es para vosotros, que fue por vosotros entregado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Ahí está el contenido. ¿Qué es lo que hacemos propiamente? Note usted, por favor, que lo que Pablo nos dice es que esto no es tradición sacada del aire. Esto no es tradición que la queremos hacer porque somos caprichosos o porque otros lo han hecho. Pablo directamente le dice a los discípulos de Corinto, esto me lo dio el Señor directamente. Pablo, como apóstol del Señor, recibió revelación particular, personal, y aquí, en algunas partes, Pablo va a hacer diferencia. Pablo va a hacer diferencia en cuanto de dónde provienen ciertas de sus enseñanzas. Por ejemplo, alguna vez va a decir Pablo, esto se lo digo como alguien que ha estado en el ministerio y que tengo experiencia para decirle cómo funcionan las cosas. Pero otras veces, como en este caso, Pablo va a decir, esto no viene ni de mi experiencia ni de mi sabiduría. Esto me lo dio el Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Jesús mismo se lo enseñó a Pablo para que se lo enseñara a la iglesia. La cena del Señor, el contenido es algo que proviene de la misma voluntad del Señor. Por eso es que la cena del Señor no se debe descuidar. Por eso es que no se debe pasar por alto. Por eso es que la celebramos en obediencia. Yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, note el contexto otra vez, hermano. Jesús está siendo traicionado aquí, vituperado aquí, maltratado aquí, y sin embargo en ese contexto, enseñándonos a nosotros. Porque esto va a ser parte del cúmulo de cosas que usted y yo debemos recordar cuando mastiquemos ese pedacito de pan. ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo fue Jesús? Al masticarlo recordamos. Y Jesús lo ha colocado precisamente para eso, para que no se te olvide, para que no se me olvide. Porque en el mundo constantemente se está retando esta manera de vivir. Allá afuera el vivo, el vivián, el aguzado, aquel que siempre está ganándole a los demás, es quien hace trampa y quien se para sobre los otros. Y en la iglesia las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan como Jesús quiere que funcionen. Amén. Y en este caso el Señor Jesús nos dice, acuérdense de mí cuando me estaban entregando, cuando me estaban traicionando, yo tomé pan. Jesús tomó pan. Y al tomarlo,
dijo, estoy en el versículo 23 y 24, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que para vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Hay tanta cosa aquí, riqueza, que yo quisiera detenerme más tiempo, honestamente. Mire, hay tanto que hay aquí cuando Pablo dice que en primer lugar Jesús tomó el pan y con el pan en la mano da gracias. Da gracias. Con el pan en la mano da gracias. ¿A quién se le da gracias? ¿Ah? Estamos hablando de la muerte de Cristo simbolizada en el pan. Estamos hablando del hombre que murió en mi lugar, que es simbolizado en este pan. Y Pablo nos dice que el Señor Jesucristo, el ejemplo que nos dio es tomando el pan y alza sus ojos al cielo para dar gracias. Es Dios el que nos ha dado a Jesús. Por Él, a Él le damos gracias. Y esto significa lo que está aquí. Recordar otra vez de darle gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros. No se te olvide entonces que nos acercamos a la cena del Señor con actitud de gratitud. Aun cuando estemos sufriendo enfermedad, aun cuando estemos sufriendo pérdida, aun cuando estemos sufriendo cualquier tipo de cosa que nos hayan hecho los demás. El Señor Jesucristo está en medio de la traición, del maltrato, de todo lo que significó su pasión, y sin embargo Él toma el pan y dice, gracias. Háganlo así, por favor. Gracias. Gracias, Señor. La cena del Señor en su contenido es una acción de gracias. En su contenido le damos gracias al Señor, porque Él prefirió entregarse y no entregarnos a nosotros. Note también, por favor, que de esta palabra gracias es que toma nombre la palabra rarita que ustedes han oído y que nosotros los evangélicos casi no ocupamos. Eucaristía. Eucaristía. En la Iglesia Católica Romana al rito se le llama Eucaristía, y la palabra Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Acción de gracias. Y proviene de esta frase, dar gracias. Damos gracias. Ahora, hay una gran diferencia y espero que estén conmigo si se pierden el próximo domingo otra vez, porque tengo que explicar a más detalle la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que la Iglesia Católica Romana hace, por ejemplo, y lo que algunos otros evangélicos hacen. Para nosotros este es un acto simbólico de remembranza, en lo que nos acordamos por mandato del Señor quién es Jesús de una manera pictórica, ¿verdad? Partiendo el pan y tomando la copa. No es ningún elemento mágico aquí o misterioso. La Iglesia Católica, por ejemplo, llama a esto, y algunos creyentes también evangélicos ocupan la palabra sacramento. Sacramento. Nosotros no queremos ocupar esa palabra porque la mayoría de veces que se ocupa es para decir que en estos elementos hay algo misterioso y casi mágico que se transforma. La Iglesia Católica Romana dice que usted al tomar la copa y el pan, esos dos elementos se transforman en usted, literalmente se transforman en el cuerpo de Cristo, se transforman en la sangre de Cristo. Y es a través de tomar la Eucaristía, tomar la hostia, que es el pedacito, tomar la Santa Cena en general, es que usted mantiene su salvación. Nosotros no creemos eso. Y no creemos eso porque el sacrificio del Señor Jesucristo fue hecho una sola vez y por siempre. Su sacrificio es suficiente para salvarnos de por vida y por la eternidad. Y no tenemos necesidad de estar otra vez haciendo una especie de sacrificio. Ellos lo llaman un sacrificio no cruento porque no hay sangre, ¿verdad? Ahí, pero se transforma. A esta doctrina se le llama la doctrina de la transubstanciación. Nosotros no creemos eso. Y no la creemos porque en el texto central no aparece. No hay tal cosa. El texto que el Señor Jesucristo nos dice aquí no aparece. Más bien lo que sí aparece, por lo menos 2 o 3 veces aquí, es
háganlo en memoria de mí, háganlo en memoria de mí, háganlo para reconocer quién soy yo, para recordarse quién soy yo, para recordar que tú te debes a mí y yo soy así, yo fui así. Y si vas a tomar y vas a recordar la cena del Señor, no puedes hacerlo como los corintios lo estaban haciendo. Sin embargo, este asunto, ya con esto termino, para que tomemos la cena del Señor con un poquito de mayor entendimiento. Voy a terminar con esto el próximo domingo, si el Señor nos lo permite. Sin embargo, cuando llegamos a esta parte de esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Esto es mi cuerpo. Esa es la frase que ocupan algunos para decir lo que tenemos aquí no es otra cosa que el cuerpo de Jesús santificado por el cura, dándole así a este vinito y el pancito que está ahí, la capacidad de que cuando usted lo tome, se convierta en el cuerpo de Cristo. ¿De dónde viene esto? Porque aquí dice, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Así nos dice. Y sin embargo, eso es pasar por alto todo el contexto judío de cómo se ocupaba este tipo de expresiones. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, por ejemplo, nadie está pensando que de verdad Él es una puerta. Él es una puerta con picaporte y todo, y con chapa y todo lo demás, ¿verdad? Se entiende que es algo simbólico. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, no está diciéndole, aquí estoy transmitiendo mi cuerpo a ese pan. Está diciendo, no, simplemente esto representa mi cuerpo. Esto representa mi cuerpo que yo lo estoy partiendo por ustedes. Acuérdense de mí, por favor. Acuérdense de mí. Esto es lo central. Nos diferimos entonces de la Iglesia Católica en que nosotros no pensamos que esto se hace el cuerpo de Jesús y que por hacerse el cuerpo de Jesús yo mantengo mi salvación. Si no lo tomo, no mantengo la salvación. Y por eso muchas veces la gente quiere estar tomando esto no porque quiera recordar a Jesús, sino porque la enseñanza de la Iglesia romana ha sido que si no la toma, pierde su salvación. Pero eso es totalmente ajeno al pasaje que aparece aquí. Esto es mi cuerpo, significa otra vez, esto representa mi cuerpo. Esto es un símbolo de mi cuerpo. Así como lo he partido por ustedes, así deberían recordarme ustedes a mí. Otra doctrina dentro de los mismos llamados protestantes es la que Lutero mantenía. En muchas cosas estamos de acuerdo con Lutero, en otras cosas no. Lutero no creía que esto se convertía en el cuerpo y la sangre del Señor. Él creía que a la par del pan y del vino, junto a la par y a la par del pan y el vino, iba el cuerpo espiritual de Jesús con nosotros. Eso lo decía Lutero. A eso se le llama consubstanciación. Pero otra vez, esto es parte, y una de las cosas que usted y yo debemos recordar, hermanos. Yo sé que esta vez ha sido un poquito técnico la enseñanza, pero es importante que usted lo sepa, al fin de cuentas. Hay muchas cosas con las que estuvimos de acuerdo, o que los evangélicos en general estamos de acuerdo con Lutero, con Calvino, pero no en todas. No en todas. Esta es una de las cosas en que la mayoría de anabautistas, por ejemplo, de donde muchos de los bautistas y las iglesias bíblicas se conectan, no estaban de acuerdo. Decir que el cuerpo de Cristo va a la par de esto otra vez para mantener mi salvación, no. O para hacerme más santo, no. Por supuesto, cuando usted entiende lo que es la Santa Cena y recuerda que al Señor Jesucristo en su carácter, en su manera de ser, su forma de comportarse, y empieza usted a imitarla, por supuesto que eso lo bendice. Por supuesto que esto lo hace crecer. Por supuesto que esto agrada al Señor de una forma increíble. Pero nosotros creemos una vez más que esto es mi cuerpo, es un símbolo de gracia que nos recuerda que Jesús murió por nosotros, que el cuerpo de Jesús fue entregado por nosotros y que debemos acordarnos de eso. No se te olvide.
El cristianismo no tiene que ver con tú alcanzando el éxito humano. El cristianismo no tiene que ver simplemente con tú siendo exitoso en lo que haces y siendo feliz con lo que haces. El Señor Jesús quiso que constantemente recordáramos que la esencia del cristianismo, la esencia del Cristo otra vez, la esencia del que recordamos es alguien que se deja maltratar por el bien de los demás. Wow, eso suena hasta peligroso en algunos contextos hoy en día, ¿no? No, el Señor Jesús no nos está llamando a ser mensos, ¿verdad, hermanos? Sí nos hace entender que deberíamos ser mansos como Él. Y que si llegáramos a estar en una posición en la que no hay otra opción, en la que decir, o te mato o me matas, o te hago daño o me dejo hacer daño, usted debe decidir recordando a quien dice seguir. Hay mucho más tela que cortar aquí y voy a dejarlo ahí porque otra vez no queremos salir a la 1 de la tarde hoy. ¿Quieren ponerse de pie, por favor, hermanos? Lo que hoy recordamos es el acto central de la fe cristiana. Nuestro Señor Jesús muriendo en nuestro lugar. Lo que hoy recordamos es el ejemplo que Jesús nos da. Una iglesia odiosa, una iglesia como la de los Corintios, odiándose, peleando, teniendo divisiones, y luego celebrar el rito, eso no sirve de nada. El Señor Jesucristo dice en la Escritura que cuando estaba siendo traicionado, tomó pan, y lo partió. Y dio gracias. Padre, te damos gracias por Jesús. Gracias por quién es Él, quién fue Él. Gracias por su vida, por su muerte, por su resurrección. Gracias, Señor, por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Recordamos vívidamente, Señor, al partir el pan, que el cuerpo de nuestro Señor fue partido por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra separación de ti. Y te damos gracias, Señor, porque ninguno de nosotros, ningún ser humano, hubiera podido hacer lo que tú hiciste en Él a favor de nosotros. Siga orando por un momentito, hermano. Yo no sé si el hermano Jacobo se acuerda de este canto antiguo, quizás más antiguo que él. Bueno, yo lo canté de chiquito. Decía, el pan de vida soy, dice el Señor. Ven, alma hambrienta, hoy al Salvador. El pan de vida soy, dice el Señor. Ven, alma hambrienta, hoy al Salvador. Hambre jamás tendrá quien viene a mí. Sed nunca más tendrá quien viene a mí. ¿Lo habían oído alguna vez? El pan de vida soy, dice el Señor. Ven, alma hambrienta, hoy al Salvador.
Hambre jamás tendrá quien viene a mí. Sed nunca más tendrá quien viene a mí. Saque su pedacito de pan, hermano, y al masticarlo, recuerde que este pan representa el cuerpo de Cristo molido por nosotros hace 2000 años. Gracias por el pan, Señor, de tu Hijo. El verdadero pan del cielo se los da Dios. Yo soy el pan del cielo, dijo el Señor Jesús. Gracias por su vida. Gracias por su cuerpo. Gracias por su obra. Gracias, Señor. De la misma forma, después de que hubieron comido, el Señor Jesús alzó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto, representa el nuevo pacto en mi sangre. No hemos hablado mucho de esto, lo haremos el próximo domingo, hermanos. Pero la copa que representa la sangre del Señor Jesucristo es la copa que representa nuestra unión con Él en un pacto nuevo. Jesús y su sacrificio sellan el pacto nuevo en el que Dios se compromete con su pueblo a darnos salvación, a traer su reino sobre esta tierra y a bendecirnos, mientras nosotros nos comprometemos también a tenerlo a Él como nuestro supremo ejemplo de vida, a quien le obedecemos sin titubear, a quien le queremos dar nuestra alabanza y nuestra obediencia total y completa. Hagan esto en memoria de mí. Tomen la copita, por favor. Hermano Jacobo, ¿quiere cantar algo para nosotros, por favor? Algo que a ustedes no se les debe olvidar, ya casi terminamos, es que la cena del Señor, aunque es solemne, aunque nos recuerda a Jesús, es una fiesta. Es una fiesta, algo de lo que vamos a hablar el próximo domingo aún más. Debemos terminar con alegría. Jesús, en medio de donde está sufriendo, pero es una alegría de la que vamos a hablar, si Dios quiere, el próximo domingo. Hermano Jacobo, por favor. Aquí está bien. Bueno, yo quiero que cante conmigo, ¿verdad? En el monte del Calvario, ¿se lo sabe, hermano? ¿Ven? Sí, ¿ven? En el monte del Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, y yo amo a Jesús, que Él murió en
Gracias, hermano.